Después de la muerte de su primer hijo, el rey David y Batseba fueron bendecidos con otro hijo llamado Solomón, sobre quien está escrito que Dios lo amó a pesar de no ser el primogénito. David juró a Batseba que Solomón lo sucedería como rey. Solomón, el tercer rey de Israel conocido por su destacada inteligencia, construyó el primer templo y se casó con 1000 mujeres. Fue ungido rey durante la vida de su padre por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, cumpliendo la solicitud de su madre Batseba y su padre David. Primeros Reyes 1, versículo 34. Allí tienen a Sadoc el sacerdote y Natán el profeta que lo ungieron rey sobre Israel. Soplen la trompeta y griten, larga vida al rey Solomón. Todo comenzó en respuesta al deseo de Adonija, hijo de Agit, de reinar. Batseba tomó rápidamente el control y le pidió a David que entronizara a Solomón. Después de la muerte del rey David, Solomón, que solo tenía 12 años en ese momento, fue nombrado rey de Israel. El rey Solomón, a través de sus conexiones políticas y su liderazgo astuto, expandió y fortaleció el reino de Israel. Sin embargo, sus acciones finalmente llevaron a la caída del reino que su padre David había establecido. Durante los días del rey Solomón, incluso la arena se convirtió en parte del sistema sagrado. Se decía que Solomón no solo se ocupaba de asuntos sagrados, sino que también lograba convertir lo amargo en dulce. En una visión que Solomón tuvo mientras viajaba a Gibeón, Dios se le apareció y le preguntó qué deseaba. En Gibeón, el Señor se apareció a Solomón durante la noche en un sueño, y Dios dijo, pide lo que quieras que te dé. Primeros Reyes 3, versículo 5. Solomón humildemente pidió un corazón perspicaz, que le permitiera discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones sabias. Así que dale a tu siervo un corazón perspicaz para gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Primeros Reyes 3, versículo 9. Solomón dividió la tierra en 12 distritos, cada uno gestionado por un comisionado que supervisaba los asuntos del rey y su casa. Esto significaba que el reino de Israel sería un reino fuerte capaz de competir con los poderosos reinos de Babilonia, Asiria, Egipto y Tiro. En el 4º año de su reinado, emprendió la construcción del templo dedicado al Dios de Israel. La construcción del templo duró 7 años, y alrededor de 108,000 personas participaron en la construcción. Naciones de todo el reino vinieron a Jerusalén con el nombre del Dios de Israel en sus labios. Vinieron a visitar al rey Solomón y presenciaron el magnífico templo que había construido para su Dios en Jerusalén. El mundo entero buscaba tener audiencia con Solomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Primeros Reyes 10, versículo 24. Por un lado, él es quien construyó el templo, sin embargo, por otro lado, el rey Solomón ignoró las prohibiciones divinas al dar muchas esposas plata y oro. El rey Solomón confió en su propia sabiduría, creyendo que la presencia de numerosas mujeres no lo desviaría del camino de Dios. Pero, ¿cuál era el propósito de Solomón en este acto? ¿Por qué el rey Solomón eligió casarse con 1000 esposas? El rey Solomón se casó con las hijas de todos los reyes y jefes de las tribus del mundo. El objetivo de Solomón era unir a todo el mundo a través de la casa del rey y su propia influencia personal. Ambiciosamente buscaba elevar a toda la humanidad por sí solo. Sin embargo, también fue su error. La situación se volvió tan mala que incluso el rey Solomón, conocido por su sabiduría y constructor del templo, terminó creando plataformas idólatras para sus esposas. Puede parecer desconcertante que el hombre más sabio de todos construyera altares con fines extranjeros. Es evidente que el rey Solomón no adoraba ídolos y es posible que ni siquiera haya establecido los altares. Sin embargo, es importante destacar que estas acciones se llevaron a cabo con su conocimiento y aprobación. El rey Solomón quería reunir todas las obras de los ídolos bajo su protección y unirlas en un gran servicio a Dios. Dado que la idolatría fuera de Jerusalén se consideraba obscena, a pesar de carecer de suficiente fuerza, los profetas advirtieron al rey Solomón que sus acciones llevarían a la división del reino. Así como la influencia de la idolatría puede dividir espiritualmente a las personas, también puede romper políticamente al reino. En la oración recitada por el rey Solomón durante la dedicación del templo, enfatiza que el templo no es solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Primeros Reyes 8, versículos 41 a 43, en cuanto al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel,
pero ha venido de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Cuando vengan y oren hacia este templo, escucha desde el cielo, tu morada, haz todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y sepan que este templo que he construido lleva tu nombre. Solomón, que se casó con 700 esposas y tuvo 300 concubinas, lo hizo para establecer acuerdos de paz duraderos con sus reyes, como era típico en la antigüedad. A pesar de su estatus como reinas respetadas y ricas, algunas de las esposas del rey Solomón continuaron adorando ídolos e incluso construyeron altares en su honor en una colina al este de Jerusalén. Solomón construyó un lugar alto para Quemos, el dios detestable de Moab, y para Molec, el dios detestable de los amonitas. Hizo lo mismo por todas sus esposas extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Primeros Reyes 11, versículos 7 a 8. Esto no implica que el rey Solomón se convirtiera en un idólatra. La Biblia emplea un lenguaje fuerte de acuerdo con el principio que hemos observado, en el que no duda en criticar incluso los pecados aparentemente menores. Esta dura crítica se expresa porque Solomón no impidió que continuaran con la costumbre, incluso cuando vinieron a Israel y vivieron en las casas que él construyó para ellas. Como rey, es responsable de las acciones de aquellos bajo su influencia. De las 1000 esposas de Solomón, 2 de ellas fueron figuras notables, la hija del faraón, la reina de Saba, y Naama la amonita. Solomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con su hija, la llevó a la ciudad de David hasta que terminó de construir su palacio y el templo del Señor y un muro alrededor de Jerusalén. Primeros Reyes 3, versículo 1. La reina de Saba, la hija del faraón, oyó hablar de Solomón y la gloriosa sabiduría de Dios que se reveló en su reino. Con muchos acompañantes a su lado y una carga pesada, llegó a Jerusalén. Camellos llevaban sus tesoros, incluyendo una gran cantidad de oro y piedras preciosas. Se acercó a Solomón y le preguntó todo lo que quería saber. Solomón respondió a todas sus preguntas, demostrando su extenso conocimiento y sabiduría. La reina de Saba quedó impresionada por la sabiduría de Solomón y el glorioso palacio que había construido. Su mesa estaba llena de comida deliciosa, sus consejeros, asistentes y sirvientes mostraban un comportamiento impecable en la vestimenta, y los sacrificios de los peregrinos en la casa de Dios la dejaron sin aliento. Lo que oí en mi país sobre ti y tu sabiduría es cierto, le dijo al rey. No lo creía hasta que vine y vi por mí misma. Ni siquiera me contaron la mitad de la verdad. Tu sabiduría y riqueza superan lo que me dijeron. Tu pueblo está feliz, y tus asistentes también están felices. Te sirven fielmente y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que ama a Israel eternamente y te ha elegido para liderar y gobernar con justicia y compasión. Después del matrimonio, Solomón recibió la ciudad de Geser, que el faraón había conquistado a los cananeos. Solomón le dio gran importancia a su matrimonio con la hija del faraón y dedicó un palacio especial solo para ella. La construcción de este palacio tomó 13 años, mientras que la construcción del templo tomó 7 años. Naama, la hija del rey de Amón, es la segunda mujer mencionada específicamente en la Biblia. A diferencia de la hija del faraón, ella es mencionada por su nombre de pila. 2 mujeres extranjeras son consideradas como las madres reinas, Ruth, la abuela moabita de David, y Naama, la amonita que dio a luz a Rehoboam, sucesor de Salomón. Dios se enojó con Salomón porque se apartó del Dios de Israel, quien se le había revelado en 2 ocasiones y le había ordenado no adorar a otros dioses. Pero Salomón no obedeció los mandamientos de Dios, por lo que Dios expresó su decepción a Salomón. Sin embargo, por amor a David, tu padre, no lo haré en tu tiempo. Lo arrancaré de la mano de tu hijo. Aún así, no arrancaré todo el reino de él, sino que le daré una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, que he elegido. 1 Reyes 11, versículos 11 a 12. Porque no has guardado mi pacto y has despreciado las leyes que te di, arrancaré de ti el reino y lo daré a uno de tus siervos. Dios incitó al edomita, descendiente del rey de Edom, y a Jeroboam, hijo de Nebat, contra Salomón. Este Hadad es el mismo joven que huyó a Egipto después de que el rey David ordenara a Joab, su ministro del ejército, matar a todos los hombres en Edom.
Hadad y sus hombres viajaron desde Madián hasta Parán, llevando gente consigo, y finalmente llegaron a Egipto, donde buscaron refugio con el faraón, el rey de Egipto. El faraón le dio a Hadad una casa y campos, y también ordenó proporcionarle alimentos. Cuando Hadad escuchó en Egipto que David y Joab, su comandante del ejército, habían muerto, se acercó al faraón y dijo, entonces Hadad dijo a faraón, permíteme ir para que pueda regresar a mi propio país. 1 Reyes 11, versículo 21. El segundo al que Dios le dio el reino de Salomón es Jeroboam, hijo de Nebat, de la tribu de Efraín. Él fue uno de los hombres de Salomón que se rebelaron contra el rey. Salomón reconoció la naturaleza trabajadora de Jeroboam y lo nombró para supervisar a todos los trabajadores de Manasés y Efraín. En ese momento, Jeroboam se alejó de Jerusalén y en su camino se encontró con el profeta Ahías de Silo. Ahías resultó ser el hermano de Jeroboam. Agarró la nueva prenda que Jeroboam llevaba puesta y la rasgó en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam, toma 10 piezas para ti, porque así dice el Señor, el Dios de Israel, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. 1 Reyes 11, versículo 31. Por amor a los siervos de David en la ciudad de Jerusalén, que Dios ha elegido de entre todas las tribus de Israel, una tribu quedará para Salomón. Al darse cuenta de la creciente rebelión de Jeroboam, Salomón deseó matarlo. Como resultado, Jeroboam huyó rápidamente a Egipto, buscando refugio con Sisac, el rey egipcio. Permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Salomón reinó durante 40 años en Jerusalén sobre todo Israel. Después de su muerte, fue enterrado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam lo sucedió como rey. El pecado de Salomón no fue el trabajo extranjero, sino más bien su falta de detener a sus esposas y protestar contra su adoración de ídolos. Algunos comentaristas sugieren que el ataque de Jeroboam contra Salomón fue desencadenado por la construcción del palacio para la hija del faraón. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo hoy. Si es así, dale a este video un me gusta y compártelo con tus amigos. Música, y no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido informativo y entretenido. Nos vemos la próxima vez.